¿sí? Tenemos un cubo en la parte inferior y una pirámide en la parte superior. Bien, ¿qué es lo que necesitamos para calcular el volumen de una pirámide? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Y qué necesitamos para calcular el volumen de un cubo? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué más necesitaríamos? Bueno, a ver, aquí está la parte teórica. Nosotros para calcular el volumen de una pirámide necesitamos el área de la base, ¿sí? La altura. ¿Por qué? Porque el volumen se calcula como área de la base por altura dividido 3. Así calcularíamos el área. Bien, le vamos a dar valores. Sí, si esto va a ser una base cuadrada en tal caso, ¿sí? Que tenga, por ejemplo, 28 centímetros. Por lo tanto, aquí también va a tener 28 centímetros, ¿sí? En cada cara vamos a tener que tiene 28 centímetros. Bien, tiene 28. Y vamos a tener que la altura de todo, ¿sí? La altura de todo esto va a tener 74. Sí, así podríamos empezar. Bien, 80 vamos a poner en tal caso. Bien, esto es lo que nosotros tendríamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir con eso? De que cada lado mide 28, ¿sí? Cada lado tiene de base y de profundidad 28 y bueno, ahí vamos a ver cómo sería lo demás.
Y aquí vamos a tener que la altura de todo, o sea, desde la base, desde donde comienza el cubo, hasta así el extremo de la pirámide, va a medir 80 centímetros. Bien, lo que nosotros debemos hacer aquí es, para calcular el volumen de todo esto, es calcular el volumen total. Volumen total. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar el volumen, ¿sí?, de un cubo más el volumen de una pirámide, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos calcular el volumen de un cubo y debemos calcular el volumen, ¿sí?, de la pirámide. ¿Cómo sería el cálculo del volumen del cubo? Eh, de nuevo, Lucas, ¿cómo sería? Está confuso lo que escribió. Bien, repito, ¿cómo sería el cálculo del volumen del cubo primero? Bien, ya hemos calculado el volumen de un cubo. ¿Por qué? Porque necesitamos sumar, calcular el volumen total, o sea, el volumen de un cubo más el volumen de la pirámide. En el caso del volumen de un cubo me da 21.952 centímetros cúbicos. Y para la pirámide nosotros necesitamos área de la base por altura dividido 3. Por lo tanto, lo primero que debemos calcular es el área de la base. ¿Y qué base va a tener esta pirámide? Esta pirámide va a tener como base, ¿sí?, si nosotros vemos aquí, va a tener esa misma base, que es la misma que esta, ¿sí? O sea, si es un cubo, ¿qué base va a tener? Si es un cubo, ¿qué base va a tener? ¿Una base rectangular, una base poligonal, pentagonal, una base cuadrada? ¿Qué tipo de base va a tener? Exactamente, una base cuadrada. Bien. ¿Y cómo calculábamos nosotros, ¿sí?, el área de un cuadrado? ¿Qué multiplicaríamos para calcular el área de un cuadrado? 28 por 28, ¿sí? Base y altura. En este caso sería base y profundidad. Área de la base era, ¿sí? Entonces nosotros vamos a calcular que sería 28 por 28, lo cual me da 784 centímetros cuadrados, ¿sí? Porque es área en este caso. Bien. Bueno, ahora, ¿cuál es la altura de la pirámide? ¿Cuál es la altura de la pirámide? A ver, bien, o sea, hay algunos que ya respondieron el valor. Entonces la pregunta, reformulo la pregunta y les pregunto, ¿cómo hacemos para calcular
la altura de la pirámide. Muy bien chicos, muy bien. Excelente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener de que como todo esto mide 80, ¿sí? Y esta parte mide 28 porque es un cubo, por lo tanto, el resto va a hacer referencia, ¿sí? A la pirámide, lo cual eh, me da el valor que dicen ustedes, que es 52. Entonces, para terminar de calcular el volumen, ¿sí? de, de esa pirámide, sería igual a 784 centímetros cuadrados por 52 centímetros, todo esto sobre 3. Y ese valor va a ser, sí, el volumen de la pirámide. Por lo tanto, me daría 700, ya la tienen a la multiplicación. Bien, 13.589,33. 13.589,3 centímetros cúbicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Volumen total va a ser igual a la suma, ¿sí? De estos dos valores. ¿Sí? Al sumar esos dos valores, nosotros vamos a obtener el volumen total. Si quiere, pauso un momento la grabación y copian o capturan, ¿sí? Cierren audio la grabación. Y antes de eso hay que recordar cómo calcular el área en cada uno, ¿sí? En cada uno de estos cuerpos geométricos. En el caso del área de la pirámide, se calcula como, ¿sí? Perímetro de la base por apotema, ¿sí? Dividido 2 más área de la base. Entonces yo voy a poner PB, perímetro de la base, ¿sí? Por apotema, todo esto sobre 2, más área, ¿sí? De la base. Y en el caso del cubo, ¿cómo calculábamos el área? Hacíamos, el área era igual a 6 por lado al cuadrado, ¿sí? Eso sería el área de un cubo. El caso sería A al cubo, si no me equivoco, al cuadrado sería. Ahí me equivoqué yo. Bien, SA hace referencia a la base o a cualquiera, digamos, porque nosotros vamos a tener de que el caso de un cubo, los lados, por así decirlo, o las caras tienen las mismas medidas. Bien, ahora nosotros aquí debemos observar algo, ¿sí? Algo que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros nos acercamos a esto, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? De que yo para envolver esto hay una parte que está unida, ¿sí? Está unida en la parte superior del cubo, ¿sí?
con la parte inferior de la pirámide. Por lo tanto, yo, ¿sí? Al calcular el área, no voy a tener en cuenta esto, ¿sí? O sea, hago referencia a que no debería tener en cuenta la base de la pirámide, ni tampoco debería tener en cuenta, ¿sí? Esto del cubo. ¿Se entiende? O sea, esto, a ver si me deja, esta parte deberíamos sacarla, ¿sí? Y esta parte también la deberíamos sacar. A esas dos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener, ¿sí? De que al hacer esto, no se nota que no están. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, repito, debemos sacar una cara, ¿sí? De ese cubo y no considerar la base de la pirámide para así calcular, ¿sí? El área total de este cuerpo geométrico combinado. Sí, exactamente, como si estuviesen los dos pegados. Entonces, nosotros vamos a calcular un área total. Vamos a calcular un área total, la cual va a ser igual al área de la pirámide más el área del cubo, ¿sí? Y nosotros aquí vamos a tener ciertas consideraciones. Voy a escribir, en tal caso, las ecuaciones y vamos a ver qué es lo que pasaría. Tenemos que el área total sería igual a perímetro de la base por apotema, todo esto dividido 2, más área de la base, ¿sí? Todo esto sería lo de el área de de la pirámide, perdón, yo dije cono hace un momento, si no me equivoco. Y aquí más el área del cubo, que tendríamos 6a al cuadrado. La pregunta para ustedes sería, ¿qué es lo que deberíamos sacar de esas dos ecuaciones? Recuerden que nosotros hemos quitado la base de la pirámide, ¿sí? Porque no se notaría que están ahí unidas, ¿sí? La base de la pirámide y una cara de ese cubo. ¿Qué quitaríamos de las ecuaciones? Mire, en la ecuación de la pirámide me dice perímetro de la base, ¿sí? Por apotema sobre 2 más el área de la base más 6 por una cara, digamos, a un lado al cuadrado. ¿Qué quitarían entonces? La pregunta, en primer lugar, otra pregunta que les puedo hacer para ver si pueden llegar a lo que yo les quiero preguntar realmente, es ¿con cuántas caras quedó el cubo? Bien, muy bien. Entonces, la primera modificación que nosotros haríamos, no escribir 6, ¿sí? Pondríamos aquí al final más 5a al cuadrado. Pero me falta quitar algo más en el caso del área de la pirámide.
puede unir esos dos conceptos, Lucas, y sería lo correcto, quitar el área de la base, ¿sí? Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Por lo tanto, esta parte, como nosotros calculamos el área de la base, y la base no está porque no entra en juego en este cálculo, la quitamos. Por lo tanto, tendríamos que el área total se calcularía, ¿sí?, desde la parte de la pirámide, solo con el perímetro de la base por apotema sobre 2, ¿sí? Todo esto más 5a al cuadrado. ¿Sí? Perímetro de la base por apotema más 5a al cuadrado. Bien. Y ahora nosotros vamos a tener que ver un concepto complementario, el cual es el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos la medida del apotema, ¿sí? El apotema lateral que se le llama, que sería, ¿sí?, si nosotros lo vemos así, a ver ahí, sería esto. El apotema, o sea, nosotros tendríamos aquí una altura, sería como armar un triángulo, ¿sí?, a partir de esta pirámide. Tendríamos aquí la base, ¿sí?, y el apotema sería calcular la medida, calcular la medida de esto. ¿Sí? ¿Cuánto mide esta parte? ¿Cómo vamos a hacer nosotros eso? Considerando, ¿sí?, que la base es rectangular, entonces la altura estaría determinada por el punto medio, ¿sí?, o la mitad de la base, digamos. Si la base mide 28 centímetros, bien, ¿cuánto valdría esta parte? ¿Se entiende? A ver, lo voy a escribir con diferentes colores. Esta parte es la que nosotros debemos calcular, que sería la mitad de la base del cubo. En este caso mide, bien, 28, por lo tanto la mitad sería 14. ¿Y cuánto teníamos que tenía de altura la pirámide? ¿Cuánto era? 52. Los demás están, chicos. El único, a ver, hay alumnos específicos nada más que están participando siempre. Lucas, Walker, Vázquez y Martín, creo que también lo vi. Sí, Martín Santos también. Bueno. Ahora, nosotros prácticamente lo que tenemos que utilizar aquí es un concepto, sí, repito, un concepto complementario, el cual es el teorema de Pitágoras. Aquí para esto vamos a pasar al... Y no se me abrió el pizarrón, pero a ver, me esperan un segundo. Vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras. Es aplicable solo a triángulos rectángulos. ¿Cuáles son esos triángulos rectángulos? Son aquellos que tienen un ángulo que mide 90 grados. Y aquí nosotros vamos a identificar dos elementos. Bien, Lucas. Vamos a identificar dos elementos. Aquí aparece algo que se llama hipotenusa, ¿sí? Hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa? La hipotenusa es el segmento opuesto, ¿sí?, al ángulo recto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener aquí el ángulo recto y aquel lado
aquel lado que esté de forma opuesta a este ángulo recto, se le va a llamar hipotenusa, ¿sí? Entonces, aquí tengo mi ángulo recto, miro, ¿sí? De forma al lado opuesto, entonces ese lado opuesto va a ser la hipotenusa. Y los demás lados, ¿sí? En tal caso me quedan dos lados más, se le llaman catetos. ¿Sí? Catetos. ¿Qué es lo que me dice el teorema de Pitágoras? Me dice que hay una relación entre las medidas de los cuadrados de los lados, ¿sí? La suma exactamente de las medidas de los cuadrados de los lados con el cuadrado de la hipotenusa. Lo que se pasa, ¿sí? A escribir la siguiente fórmula o ecuación que me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Para qué me sirve esto a mí? El hecho de utilizar el teorema de Pitágoras me sirve a mí para calcular la hipotenusa en base a sus lados o calcular algún lado, ¿sí? Teniendo como dato la hipotenusa y un lado, ¿sí? Para eso me sirve. Bien, entonces aquí nuestra incógnita sería la hipotenusa. Por lo tanto, yo voy a poner aquí hipotenusa al cuadrado y me va a quedar lo siguiente. A al cuadrado va a hacer referencia a cualquiera de los dos catetos. Por lo tanto, yo voy a poner, por ejemplo, 14 al cuadrado más 52 al cuadrado, ¿sí? Calculo cuánto me da esto. 14 al cuadrado más 52 al cuadrado. Me da 2900. Entonces vamos a tener de que la hipotenusa al cuadrado es igual a 2900. Y aquí vamos a hacer algo más. Como nosotros no queremos saber cuánto vale h nada más y no cuánto vale h al cuadrado, ponemos que h va a ser igual a la raíz cuadrada de 2900. Por lo tanto, h va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto le da la raíz cuadrada de 2900? Bien, 53,8. Bien, entonces el valor, ¿sí? El valor este que nosotros estábamos buscando, que considerándolo dentro del teorema de Pitágoras, sería la hipotenusa. Ese, este valor cobra significado aquí, pasándose a llamar, ¿sí? En la pirámide, apotema. Por lo tanto, el apotema, ¿sí? De la pirámide va a medir 53,8 centímetros. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Me dice que debemos calcular el perímetro de la base. La base, ¿sí? La base sigue siendo, aquí la voy a mostrar, sigue siendo un cuadrado. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el perímetro de la base? 4 por... No. Recuerden que cada lado medía 28. ¿Sí? Cada lado mide 28. Por lo tanto, ¿cuál sería el perímetro de la base? 4 por 28. Entonces el perímetro me va a dar 112. Entonces vamos a tener área total. Aquí. Área total igual a 112,
centímetros por 53, perdón, 8 centímetros. Todo esto sobre 2 más 5. ¿Y qué pondríamos en lugar de a cuadrado? Este a hace referencia a la medida de un lado de ese cubo. ¿Cuánto medía un lado de ese cubo? ¿O todos los lados? 28. Por lo tanto sería 5 por 28 al cuadrado. Entonces vamos a tener que el área total va a ser igual a esto. 112 por 53,8 dividido 2. Me da 30.012,8 centímetros cuadrados, porque aquí es centímetro por centímetro, y aquí como es 28 al cuadrado, quedaría centímetros al cuadrado también. Más 5 por 28 al cuadrado, que me da 3.920. Sumamos esto, esos dos, y eso sería el área total de toda esa figura, ¿sí? De la unión de una pirámide y un cubo. Bien, entonces creo que ya tenemos todo, ¿sí? Para calcular, para que ustedes puedan calcular tanto el volumen como el área de todos los demás ejercicios que restan. Lo pauso ahí un momento y copian por favor o le sacan alguna captura.